Perro regresó a mi casa convertido en una criatura temible y horrorosa. Escuchemos la historia. Apóyanos suscribiéndote y dejándonos un like. De niño me crié en una pequeña comunidad de pescadores en el lado oriental de Canadá, rodeado por el Golfo de St. Lawrence en el bosque boreal. La totalidad de la tierra tenía cerca de 4.000 pies cuadrados, cuyos residentes estaban repartidos por la calle principal y algunas casas de campo que se habían convertido en viviendas residenciales cuando la agricultura dejó de ser rentable. Nuestra comunidad está rodeada por una vasta extensión de océano y un espeso bosque. Pasé la mayor parte de mi vida cazando en esos lugares, así que podrás imaginar mi alegría cuando mis padres me dieron un perro de caza. Aunque son más aptos para pastorear y rastrear ovejas en llanuras cubiertas de hierba que conejos y ciervos por el denso bosque, eso no me impidió llevarlo a todas las excursiones. Sandy había permanecido a mi lado durante suficientes viajes de caza, tanto así que se había acostumbrado a despertarse justo antes del amanecer y en algunas ocasiones ayudó a rastrear algunas ardillas y conejos a través de áreas considerablemente grandes. Sandy no era de mi propiedad y no fue tratada como si me perteneciera. Era un miembro de la familia, mi compañero, mi más fiel amigo. Pienso con cariño en todas las veces que se sentaba en el asiento delantero de mi camioneta sin que le dijera nada. Siempre que partimos del bosque, y lo digo con total honestidad, nunca existirá otro perro que llene el vacío que Sandy dejó en mi vida. Me parece que los amantes de los perros entenderán ese sentimiento. Era el 30 de octubre, el primer día de la temporada de caza, y he estado hablando con mi familia para llevar a Sandy, mi equipo de caza y algunos elementos esenciales a una de las cabañas. Mi abuelo poseía un terreno fuera de una zona no marcada, a unos cientos de millas de la naturaleza. La zona le trajo muchos problemas, sin embargo nada me impidió dedicar un tiempo buscando animales salvajes en un área que aún no había sido limpiada por cazadores ilegales. Pasé la mayor parte de mi vida en la naturaleza. Solo hubo un puñado de ocasiones en que las cosas se pusieron realmente raras para mí, pero por lo general todo se puede explicar con una razón científica. Es por eso que descarté la rareza de Sandy las primeras noches, y solo lo atribuí al nerviosismo de un perro que es capaz de escuchar los ruidos lejanos de varios coyotes y lobos, osos y alces. Es decir, este era un territorio virgen. Por supuesto, hubo mucho tiempo para que la vida silvestre se estableciera allí. La primera noche fue bastante normal. Había instalado la cama de Sandy en un rincón de la sala de estar, junto al televisor que parecía salido de principios de los 90. Pensé en darle a Sandy la opción de tener un lugar donde acostarse un rato, a pesar de que dormía acurrucado conmigo 9 de cada 10 veces. Cerca de las 10 de la noche, Sandy miró directamente a la puerta de madera. Imaginé que necesitaba orinar y abrí la puerta para dejarla salir, sin preocuparme de que mi mejor amigo se alejara demasiado de mí, pero en lugar de eso, simplemente se sentó dentro de la puerta mirando por el borde más allá del camino. También me paré y miré durante unos segundos, antes de decidir que acababa de escuchar una criatura errante cerca de la cabaña. El resto de la noche fue bastante normal. Sandy durmió conmigo la segunda noche, y volví a atribuir esto al estrés de más temprano. Habíamos estado caminando unos cuantos kilómetros por el bosque, más allá de la casa, cuando me pareció oír el ruido de unas ramitas que se rompían bajo algo pesado. Dentro de mí esperaba que no fuera un alce, pero algo cambió en Sandy, a lo que no presté mucha atención en ese momento. Se encorvó sobre sus patas traseras, su frente presionaba muy cerca del suelo, su boca se levantaba sobre sus dientes y gruñó hacia la nada. Pensé que intentaríamos cazar de nuevo, pero Sandy no quiso moverse, incluso cuando lo llevé a hacer sus necesidades. Simplemente se sentó en la puerta y lloró, gimiendo para decirme que no quería salir. No lo presioné, así que hizo sus necesidades en el suelo. Sandy nunca se había portado mal y podría disculpar un accidente o dos, así que me daba un poco igual. Seguramente escuchó algún oso, pensé antes de cerrar la puerta. En la tercera noche es donde las cosas se fueron al infierno, y todavía no entiendo del todo lo que pasó. Sandy no comió en todo el día y me las arreglé para dispararle a un conejo a primera hora de la mañana.
ya que Sandy decidió que no quería salir. No solía hacer esto, así que creí que era una ocasión especial. Entonces tomé el conejo, lo cociné con un poco de salsa y se lo di a mi perro. Pensé que quizás una golosina lo pondría de mejor humor para dar otro paseo al día siguiente. Sandy no lo tocó, ni siquiera lo olfateó. Solo se sentó a mi lado en el sofá observando atentamente la puerta. Pasé cerca de 3 horas viendo cintas de VHS granuladas en un televisor anticuado, cuando de la nada, Sandy empezó a llorar y abrazarse a mi cuerpo. Sin embargo, aquí es donde mi juicio me llevó a pensar de forma errada por primera vez en mucho tiempo. Me imaginé que si había algo por ahí que estaba asustando tanto a Sandy, entonces era mi trabajo hacer algo al respecto. Así que agarré mi pistola, abrí la puerta y me quedé en la puerta esperando. Debo haber esperado por lo menos una media hora, mirando fijamente a la nada. Apenas se oía el zumbido de los insectos y el crujido de las hojas en el frío viento otoñal. La mayoría no son criaturas elegantes, y si fuera un alce lo habría oído venir. Alrededor de los 40 minutos, Sandy salió disparada hacia la oscuridad de los árboles más allá del camino, ladrando salvajemente. Empecé a preocuparme, a pesar de saber que mi perro no está del todo indefenso en la naturaleza. Todavía hay animales más grandes a los que les hubiera gustado darle un mordisco si no hubiera otra cosa que comer. Así fue como escuché el ladrido de Sandy desvanecerse en la distancia. Esperé horas de pie en la puerta con mi escopeta amartillada lista para acabar con lo que fuera que estaba esperando en el bosque. Esperé durante horas a que Sandy volviera a casa. Esperé hasta que el sol se abriera a paso entre los árboles y luego esperé hasta esa noche, sentado en mi porche. Sandy volvió, pero no hasta dentro de 3 días. La niebla había entrado en ese momento y la noche se oscurecía pintando el cielo de color azul marino. El rastreo de los últimos días resultó inútil y empecé a preocuparme de tener que salir y buscar más provisiones para las próximas noches. No podía dejar a Sandy perdido en el bosque. Probablemente tenía frío y hambre. La idea de que pudiera estar esperándome ahí afuera para que lo encontrara y lo trajera de vuelta a casa ya era bastante angustioso. Estaba empacando las cosas que necesitaría para el viaje del día siguiente. Pensé que mañana sería el último día antes de ir a la ciudad y ver si mi padre me ayudaba a encontrar a Sandy. Era un hombre canoso y jubilado, pero estaba seguro de que si lo mencionaba, estaría más que dispuesto a ayudarme a buscarlo. Por suerte, Sandy regresó antes de que yo terminara de pensar en él. Lo vi desde la ventana en el camino que bajaba a la carretera principal, a unas decenas de metros de la casa. Normalmente lo escuchaba correr hacia la puerta y dar un par de zarpazos a la puerta con ganas de entrar. Pero esto era diferente. Podía ver el reflejo de sus ojos como perlas grises en la niebla lechosa que inundaba la casa. Por un momento pensé que podría ser otro animal, pero la silueta de su cuerpo y los accesorios que llevaba puesto eran inconfundibles para mí. Sin embargo, dudé. Había algo diferente en su lenguaje corporal. Apóyanos con un like y suscríbete al canal para formar parte de la comunidad. Me quedé mirando por la ventana durante unos instantes antes de que una razón se impusiera a mi instinto. Sandy podría estar herido. Abrí la puerta de golpe, pero en cambio no vino de inmediato. Se quedó mirándome atentamente y como no se movió, le silbé. Busqué la manera de traerlo a casa. Vamos, aquí. Ven. La forma en que se movía era diferente. Era como si su cadera estuviera dislocada y el ángulo de sus patas cambiaba de dirección con cada paso, como si hubiera olvidado cómo caminar correctamente. Su cuerpo estaba inclinado hacia el suelo, pero no tenía dientes. No parecía agresivo, pero la única forma de describir la mirada que me dirigió fue de vergüenza, como si se acabara de meter en algo. No se suponía que debía hacerlo, y yo le grité por eso. Pensé que se habría podido lastimar saltando sobre algún sitio elevado y que por eso se dislocó la cadera. Curiosamente, sus patas casi se doblan debajo de sí mismo, pero no se desplomó. Se sentó en el escalón y no me quitó la mirada de encima. No se movió hasta que me aparté por completo de la puerta. Abrí la puerta de par en par y esperé a que entrara directamente a su cama. Sandy no se detuvo ante mi mano, ni me olió, tampoco saltó sobre mí. Solo fue directo a su cama donde se sentó a observarme durante un buen rato.
Volví a sentarme en el sofá y lo llamé varias veces, pero no respondió. Sus orejas ni siquiera se levantaron al sonido de mi voz. Había echado de menos a mi amigo, pero no iba a moverlo físicamente hacia mí. Unas horas más tarde, me fui a la cama, y cuanto más lo pienso, no recuerdo haber visto a Sandy parpadeando ni una sola vez. Solo se quedó sentada como una estatua. Podría jurar que lo escuché caminar en la noche. El sonido de las uñas chocando contra el suelo de madera llegando hasta la puerta de mi habitación. Sin embargo, eran lentos y deliberados. No eran como la rapidez con la que Sandy se daba cuenta de que me había acostado y venía a acurrucarse. Oí ruidos fuera de mi dormitorio. Pero no pasó de allí. Dejé el tema y me quedé profundamente dormido. Supuse que debía ser un sueño. Sandy seguía sentada de forma erguida en la que le había dejado cuando me acosté. Era como si no hubiera movido un músculo en toda la noche. Y cuando le di los buenos días, ni siquiera movió la cola. Me siguió hasta la cocina, pero se detuvo en la puerta cuando puse su cuenco en el suelo y lo llené con comida para perros. Una vez más, su espalda se movió de forma extraña mientras se dirigía lentamente hacia mí. Tenía la sensación de que ese día había algo que no me gustaba de su aspecto. Era como si se hubiera alargado un poco durante la noche, como cuando estaba caminando hacia la puerta en la noche anterior. No entró a la cocina. Supuse que debía estar hambriento por haber estado tanto tiempo en la naturaleza, pero me miraba como si estuviera esperando a que me acercara un poco más en lugar de tocar la comida. No hace falta decirlo, pero unos momentos de concurso de miradas entre mi perro y yo sin pestañear. Dejé de lado esa tontería y grité su nombre en voz alta. ¡Sandy! Ni siquiera se inmutó. No quise acercarme a mi perro para salir de la cocina, pero este era mi Sandy, y el mayor daño que había hecho era comer moscas. Sin embargo, al pasar a su lado se giró y su cuerpo se balanceó de forma poco natural, pero no se movió hacia mí. No pude cazar nada. Las huellas de los ciervos en el barro que se hicieron unos días antes ya estaban desapareciendo del camino. No pude escuchar bichos ni pájaros e incluso el aullido de un coyote cercano. Los únicos sonidos a kilómetros de distancia del campamento eran los de mi propia respiración y el sonido de las hojas crujiendo bajo mis pies. Cuando el sol empezó a ponerse, inicié el camino de vuelta, pero después de haber dejado atrás un grupo de árboles, con la casa lo suficientemente visible, más allá de mis ojos, pensé que había encontrado la razón por la que los animales ya no visitaban este lugar. Generalmente, cuando hay muertes masivas de animales, suele significar que algo va mal en la zona de caza, y los animales salvajes suelen ser lo suficientemente inteligentes como para salir de allí. Incluso, los gatos son criados instintivamente para que no les guste beber agua que está cerca de donde está su comida, porque si vieras una presa o cerca del arroyo, se darían cuenta de que el arroyo está contaminado y buscarían otra fuente de agua. En aquel lugar había cientos de ardillas. Fueron destripadas y esparcidas por la hierba en un círculo casi perfecto. La mayoría de ellas estaban desolladas. Cuando me giré para vomitar el contenido de mi estómago, vi que había docenas que estaban del revés. No pude evitar vomitar todo. Repentinamente, mientras me esforzaba por atravesar el círculo de pequeños órganos y cuerpos machacados, no solo por el sitio, sino porque el olor era espantoso. No sé cuánto tiempo llevaban ahí, pero si me hubiera tropezado antes, me habría ido con Sandy. Lo más grande que vi en aquel sitio fue el de un ciervo que parecía como si algo hubiera decidido despellejarlo vivo, desde la piel hasta el cuello, y colocar parte de la piel sobre una rama como si alguien estuviera curtiendo la piel. No sé cuánto tiempo había estado allí, pero es como si hubiera estado muerto durante bastante tiempo. Lo increíble es que no había ni una sola mosca. La cabeza había sido cortada limpiamente justo por encima de los hombros. Entonces me di cuenta de que le habían quitado todo dentro del cuerpo. Pasé de caminar por el bosque a trotar. Por suerte, la cabaña no estaba muy lejos. Vomité una última vez. Me limpié la boca con el dorso de la manga y miré hacia la casa para ver a Sandy mirándome desde la ventana. Intenté razonar conmigo mismo y decirme que el extraño comportamiento de Sandy podría haber sido un trauma. Sé que suena estúpido, pero en ese momento era la única explicación razonable que tenía para no volverme loco. Sandy se había dado cuenta de que había algo en este lugar, y en el momento en el que lo notó, debía haber prestado atención a la advertencia y haber regresado a la ciudad.
Una vez que la puerta se cerró tras de mí, empecé a empaquetar la comida y lo esencial de nuevo en las cajas, moviéndome rápidamente para intentar meter todo en el auto antes de que llegara la noche. Sería peligroso intentar maniobrar a través de los senderos en la noche, ya que las colinas de la montaña de Kelly eran empinadas y en la más absoluta oscuridad, y con la única compañía de mis faros, había sido fácil deslizarse por el barranco y no volver a saber de mí. No quería quedarme una noche más, pero no tenía otra opción. Regresé a la casa momentos antes de que el sol finalmente se alejara del horizonte y quedáramos bañados en el cielo azul marino. Una vez más, no presté atención a Sandy, solo se limitó a sentarse en su cama y a mirarme fijamente. Supuse que no había daño. Por la mañana metí mis cosas en la camioneta y estaríamos de regreso en la ciudad antes de la noche siguiente. Miré a Sandy y un pensamiento cruzó por mi mente. Se veía un poco más largo hoy. No seguí dándole vuelta al asunto, pero me fui a dormir. Me costó conciliar el sueño durante las siguientes horas. Debían ser cerca de las 4 o 5 de la mañana cuando escuché el sonido de un silbido. El mismo silbido que usaba cuando llamaba a mi perro. Comencé a sudar frío cuando me di cuenta de que quien quiera que haya matado a esas ardillas y colgó esa piel que no necesitaba, podría haber entrado perfectamente en mi casa. Por suerte, la puerta de mi habitación no hizo ningún ruido cuando la abrí lentamente. Esperé un momento escuchando cómo alguien llamaba a mi perro durante unos segundos más, antes de atreverme a asomar la cabeza por el marco de la puerta para ver bien a quien quiera que hubiera podido ir a Sandy. La puerta exterior estaba abierta. Todo lo que vi fue la mitad trasera de Sandy, demasiado larga, casi enroscada alrededor de la parte trasera de la puerta, y su mitad delantera estaba fuera. Lo que fuera que estaba suplantando a mi perro, estaba silbando lentamente, llamando a Sandy, cuando de pronto podría haber jurado que se encorvó de nuevo hacia el suelo y con la voz más horrible que jamás había escuchado, dijo: «Sandy». Cerré la puerta tan suavemente, así como la había abierto. No sé cuánto tiempo esperé con la espalda pegada a la puerta. Sabía que me había dejado la pistola en el bolso del perchero. No dormí por el resto de la noche y esperé hasta que vi el sol asomándose por el horizonte. Luego esperé un poco más hasta que debió ser mediodía y por fin tuve la valentía de abrir la puerta de nuevo y salir corriendo. No moriría en ese lugar. Sandy se fue y la puerta estaba abierta. Su comida estaba intacta, pero la nevera estaba abierta y toda la carne había desaparecido. No me molesté en empacar sus cosas. Simplemente agarré mi bolso y me dirigí a mi auto lo más rápido que pude. Encendí el motor y no puedo describir la sensación que me invadió al darme cuenta de que tendría que dejar a Sandy en este lugar. No creí que pudiera enfrentarme a la idea de que lo que sea que hubiera destripado a esos animales podía haberle hecho lo mismo a Sandy. Me abrí paso por los sinuosos senderos de las carreteras tan rápido como pude, sin desviarme de los acantilados. Sentí que giraba en círculos por este laberinto que me llevaría de vuelta a esa casa. Pero cuando llegué a la acera en el tramo de la carretera que llevaba de vuelta a la ciudad, me sentí aliviado, pensando que estaba a salvo. Justo cuando estaba entrando en el pavimento, sentí que algo duro golpeó el parabrisas trasero, enviando el vidrio roto al asiento del pasajero. Solo pude ver la cabeza decapitada del ciervo que se enganchó en el cristal roto y cayó en el asiento trasero. Lloré durante casi todo el camino a casa, las manos apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Ojalá pudiera dejar esto con una nota positiva. Desearía poder decirte que encontré a Sandy en casa esperándome. Ojalá pudiera decirte que fue el final de una experiencia traumática en el bosque que se supera con el tiempo. Pero no, esa noche no pude conciliar el sueño. No paraba de repetir en mi cabeza todo el viaje a la montaña de Kelly. Me imaginé que no iba a dormir durante un tiempo y me acosté allí, escuchando el viento a través de mi ventana abierta. Podría jurar que oía el silbido con el que solía llamar a mi perro. Si sales de viaje con tu perro, te aconsejo que no lo pierdas de vista durante mucho tiempo. Pues, ¿qué es lo que vuelve? Puede que no sea tu mascota. Gracias por ver. Si el video fue de tu agrado, por favor no olvides dejarnos un like y suscribirte al canal. Activa la campanita para estar atentos a nuestras próximas historias. Hasta luego.